Hola, muy buenas tardes. Una vez más estamos aquí para transmitir este estudio una vez más. Amén. Le mandamos un saludo muy cordial para los hermanos y hermanas que nos están, ¿verdad?, viendo los vídeos que subimos para la gloria y honra a Dios, ¿verdad? Y nos alegramos mucho de muchos hermanos que están muy contentos, ¿verdad?, porque están recibiendo esa enseñanza. Amén, y gloria a Dios por ello, porque el propósito del objetivo es ese, de que los hermanos sean edificados para la gloria de Dios. Y estamos aquí una vez más, el hermano Daniel y yo, amén, este servidor, amén, para traer hoy un estudio, unas reflexiones, amén. Sería derribando argumentos, amén, con algunos textos bíblicos, amén, que pues lastimosamente pues se sacan fuera de contexto y hoy vamos a traer, ¿verdad?, ese pequeño estudio de la palabra de Dios, ¿verdad?, derribando argumentos, amén, se va a llamar. Y nada, hermanos, estamos aquí una vez más, amén, para servirle. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde, amén, y que disfruten, ¿verdad?, cuando estén viendo este vídeo. Amén, que Dios les bendiga, amén, que Dios les bendiga más, hermanas y hermanos, que Dios les guarde, que Dios les proteja siempre. Les invitamos siempre que se puedan suscribir al canal, si aún no lo han hecho, amén, den a la campanita que les pueda llegar todas las notificaciones. Espero que estéis todo bien, amén. Hoy tenemos un estudio dinámico, ¿verdad? Se va a llamar Derribando Argumentos, amén. Vamos a estar respondiendo preguntas, amén, que muchas personas tienen a día de hoy, ¿verdad?, y que no saben cómo responder por la palabra del Señor. Así que espero que te guste, ¿verdad? Hoy el estudio se va a llamar Derribando Argumentos, ¿verdad? Va a estar basado en responder preguntas que muchas veces nosotros los cristianos no podemos responder por la palabra del Señor, y vamos a estar dando citas bíblicas para poder explicar, ¿verdad?, cada pregunta que tengamos aquí apuntada, ¿verdad?, que personas se hacen, ¿verdad?, y la vamos a estar respondiendo hoy por la palabra, y es derribando argumentos. Así que vamos a comenzar orando al Señor. Voy a hacer una oración para, ¿verdad?, elevar al Señor el clamor y que sea el Señor dirigiendo todo, ¿verdad?, y comenzar ya, ¿verdad?, este estudio para la gloria y la honra del Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, ponemos el estudio de hoy en tus manos, Señor. Amén. Amado, que seas tú glorificándote, abriendo el corazón, Padre mío, de todos los que nos van a estar escuchando, todo tu pueblo, Dios mío, los que nos sintonizan, tanto los que están suscritos, los que le llegan, Dios mío, los estudios, tanto sí, los que no, los que lo visualizan, Padre mío, Señor amado, que seas tú obrando en cada uno de ellos, que puedan, Padre mío, Señor amado, Dios mío, estar atentos, Padre mío, a tu palabra, Dios mío, que tu palabra sea sembrada en sus corazones, Señor. Te pido que abra los corazones como, Padre mío, la de Lidia, la vendedora de púrpura, Dios mío, y que tú te puedas glorificar en esta hermosa tarde, Dios mío. Aquí te damos la gloria y la honra, dirígenos a mí y a tu siervo, porque somos, Dios mío, siervos tuyos, Dios mío, y hacemos tu voluntad, Señor amado. Gracias, Padre Santo, Dios mío, porque tú nos diste ejemplo, Dios mío, de venir a servir a la tierra. Y ahora, Dios mío, te servimos, Padre mío, a ti, Padre Santo. Y cuando hayamos hecho todo, diremos: siervos inútiles somos, Padre mío. Lo que tuvimos que hacer, eso hicimos, Señor. Y ponemos todo delante de tu presencia, límpianos con tu sangre, Padre mío, guárdanos, Señor amado, y te pido que enmudezcas, Dios mío, Padre mío, Señor, las tinieblas, Dios mío, y debilites, Padre mío, todo lo que se quiera levantar, Padre mío, en contra de tu obra y de tu palabra, Dios mío. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Pues amén. Vamos ya a empezar, vamos a leer un texto bíblico, amén, para empezar, ¿verdad? Amén. Este estudio, amén. Vamos a leer, Daniel, amén, conforme a lo que vamos a estudiar. Vamos a leer, ¿verdad?, en 2 Corintios 10, vamos a leer el 3 y el 4. Amén. Mayormente el 4 y el 5, amén. O empezamos desde el 3, mejor dice. Amén. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Amén. Derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Aquí lo tenemos en el versículo, ¿verdad, hermano? 5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. Siempre la altivez, hermano, se va a levantar en contra del conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a los pies de Jesucristo. Siempre, ¿verdad?, la altivez, ¿verdad?, la soberbia, ¿verdad?, del ser humano se va a levantar siempre en contra
del mismo conocimiento del Señor. Y el conocimiento es lo que nos lleva a la verdad, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces, dice la palabra del Señor en 1 Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, pero hay un texto que también nos dice en 2 Timoteo, lo vamos a buscar rápidamente, para que puedan edificar los hermanos, en 1 Timoteo, si no me equivoco, El 2, primera de Timoteo, 4 y 5. sí. Bien, 1 Timoteo 2:4. Hemos dicho que el conocimiento te lleva a la verdad y todo va a estar basado en la palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. El 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea que el conocimiento, verdad, de la palabra de Dios te va a llevar a la verdad. Y la verdad es la que nos hace libres. Así que, pues, bienvenida y bienvenido en este estudio dinámico, derribando argumentos, se llama hoy el estudio. Van a ser preguntas, verdad, que muchas personas, verdad, se cuestionan a día de hoy y no saben, Daniel, no sé cómo responder esta pregunta. ¿Tú cómo la podrías responder? Bueno, yo la respondería, verdad, según me dirige el Señor y por la palabra del Señor. Y, verdad, el Señor nos demanda, verdad, en 1 de Pedro 3:15 dice que santifiquemos a Dios en el corazón. Amén. Y que estemos siempre preparados para poder responder, verdad, todo lo que nos puedan decir, tú y yo con mansedumbre, conforme a la palabra del Señor. Te lo he traducido un poquito al castellano, verdad, o sea que tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en ti. O sea que tenemos tú y yo siempre que dar defensa con mansedumbre ante el que te la pida a ti. O sea, tenemos que estar siempre preparados para poder demostrar, verdad, lo que la palabra de Dios ya enseña, verdad, y derribando argumento. Bien, la primera pregunta que se me hace es, Daniel, no entiendo un texto en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y digo, vamos a ir para allá a ver tu pregunta para poder responderla por la palabra del Señor. Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. No entiendo lo que el Señor quiso decir. Y quiero que nos expliques por la palabra del Señor qué quiso dar a entender el Señor Jesucristo con estas palabras. Claro. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, Cefas, Pedro, roca, y sobre esta roca que es Jesucristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, aquí, ¿verdad?, se me hace la primera pregunta. ¿Qué quiso decir el Señor a Pedro, verdad? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares, verdad, en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, hay muchas personas que piensan y creen que es la autoridad que Dios le iba a dar a Pedro para echar fuera demonios, pero no es así, ¿verdad? Vamos a explicar lo que quiso decir el Señor. Cuando le dijo el Señor a Pedro, y a ti te daré, ese verbo ¿cómo está? Está en futuro, ¿verdad? Futuro. Y a ti te daré las llaves. Las llaves representan autoridad, poder. Amén, poder. Ahora, en el capítulo 10 de Mateo 1 y 2, ya Dios le dio a Pedro autoridad en ese mismo momento para echar fuera demonios. Entonces, esta autoridad no es para echar fuera demonios, para poder derribar ya ese argumento. ¿Por qué? Muchas personas dicen, ¿verdad?, y argumentan que esta autoridad, ¿verdad?, la recibiríamos tú y yo para echar fuera demonios. Uno, lo corregimos, ¿verdad? Porque la autoridad yo la recibo cuando soy investido de poder de lo alto. Amén. Dos, y es, ¿verdad?, una promesa. Y tres, hay que pedirla. Entonces, yo no puedo recibir el poder de lo alto si primeramente no se lo pido al Señor y soy investido de poder, ¿verdad? Entonces, esta autoridad no se estaba refiriendo al Señor para que su iglesia pueda echar fuera demonios. Se estaba refiriendo, ¿verdad?, a otra cosa muy diferente de echar fuera demonios. Y en Mateo capítulo 10, versículo 1, lo contradice el Señor. Porque en Mateo capítulo 10, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Aquí está Pedro, a quien el Señor le dio la autoridad de darle las llaves del reino de los cielos. Entonces, la autoridad emitida de Cristo sobre Pedro, que sobre ti edificaré mi iglesia, es sobre Jesucristo. Cristo es la roca, ¿verdad?, es la piedra, y en Cristo está fundada la iglesia de Jesucristo, no en Pedro. Y las llaves que le iba el Señor a entregar a la iglesia, ¿verdad?, y dijo, y a ti te daré. Eso está en futuro. Ahora, vamos a explicarlo bíblicamente, ¿verdad?
voy a poner un poquito a hacer un desarrollo. El Señor le iba a dar a futuro a la iglesia, por medio de las palabras declaradas al apóstol Pedro, tendríamos tú y yo la autoridad, ¿verdad?, la potestad, 1, de presentar el Evangelio para arrepentimiento, y 2, perdón de los pecados por la obra del Espíritu Santo. Bien, cuando estaba el Señor aquí en la tierra, en Lucas, capítulo 5, versículo 24, mira lo que dice la palabra del Señor. Lucas 5, 24. Gloria a Dios. Lucas 5, 24. Dice Lucas 5, 24. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Lucas 5, 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, ¿verdad? Tiene autoridad, potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete y vete a tu casa. Entonces, en Mateo capítulo 16, versículo 19, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, Dios le iba a entregar a la iglesia la potestad, la autoridad delegada del reino de los cielos para que tú y yo transmitiésemos el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Dónde lo dice? Lucas capítulo 24, últimos versículos. Dice en Lucas capítulo 24, gloria a Dios, versículo, amén, 47, Lucas 24, 47, esto está ocurriendo el día de su resurrección por la noche. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, 1, y 2, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero aquí le entregó Dios la encomienda de predicar el Evangelio a la iglesia. Entonces, las palabras dichas de Jesucristo a Pedro en Mateo 16, 18 y 19, es que Dios le iba a entregar a la iglesia la potestad por medio de la palabra dicha a Pedro, que tú y yo tendríamos hoy la potestad de presentar el Evangelio para arrepentimiento y perdón de pecado. Y se cumple esa palabra de Mateo capítulo 16, versículo 19, en San Juan capítulo 20, 19 al 23. Vamos para San Juan capítulo 20, gloria a Dios. San Juan capítulo 20, 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por el miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Esto ocurrió el día de la resurrección por la noche. Dice el versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquí entra la respuesta de Mateo 16, 19. Aquí está la respuesta. Dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. 23, y confirmamos: a quienes perdonéis, que es remitir los pecados, les serán perdonados, remitidos. Y a quienes se los retuviereis, no perdonados, les serán retenidos. O sea, la iglesia recibió la palabra, ¿verdad?, dicha al apóstol Pedro. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, la potestad para presentar el Evangelio para arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora el cristiano, la cristiana, ¿verdad?, cuando va a las calles, presenta el Evangelio, 1, para arrepentimiento, y 2, perdón de los pecados. Pero el que hace la obra es el Espíritu Santo que vive dentro de ti y dentro de mí. San Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, que cuando Él venga convencerá al mundo, 1, de pecados, 2, justicia, y 3, de juicio. El que convence es el Espíritu Santo, pero el que nos limpia la sangre de Jesucristo. Y los tres hacen la misma función, siendo un solo Dios y mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, cuando el Señor le dijo a Pedro: y a ti te daré la llave del reino de los cielos, ¿verdad?, se estaba refiriendo a la autoridad que iba a recibir la iglesia por remedio de la palabra al apóstol Pedro dicha. O sea que la iglesia tiene hoy la potestad, ¿verdad?, delegada de parte de Dios para presentar el Evangelio para arrepentimiento y perdón de los pecados. Y la iglesia lo hace, ¿verdad?, solamente por el Espíritu Santo. Ahora, 2. El bautismo del Espíritu es muy diferente a tener el Espíritu, pero esto lo hacen los discípulos solamente por el Espíritu. ¿Te das cuenta de las contradicciones que se escuchan hoy en día, hermano? O sea, toda la confusión que hoy hay en el pueblo del Señor. Hay mucha gente que no tiene el bautismo del Espíritu Santo y en verdad no tendría que tener, ¿verdad?, poder de lo alto, porque no ha sido investido de poder de lo alto. Claro. ¿Te das cuenta? Pero sin embargo, presenta el Evangelio, esa persona a otra persona, se arrepiente, y el pecado con arrepentimiento es desatado en la tierra y en el cielo. Y el pecado sin arrepentimiento sigue estando atado en la tierra y en el cielo. Repetimos: el pecado con arrepentimiento es desatado en la tierra y en el cielo. Y el pecado sin arrepentimiento es un pecado retenido en la tierra y en el cielo. Amén. Tanto atado en la tierra como en el cielo. Así se refería el Señor. ¿Dónde lo pone más? Bien, y ya terminamos esta pregunta en Mateo 18, 15. Bien, amén. Muchas personas, ¿verdad?, no están usando esto, ¿verdad?, y debemos de tomar ejemplo de las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15, ¿verdad?,
del versículo, Mateo 18, Mateo 18, 15 en adelante. Ve, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, si se arrepintiere, has ganado a tu hermano. Esto no se está usando hoy en día en la iglesia del Señor. Hoy vemos que muchos hermanos pecan contra otros hermanos y el hermano, el hermano ofendido, en vez de ir a hablar con el hermano con amor, porque mejor es reprensión manifiesta que el amor oculto, dice Proverbios 27:5, ¿verdad?, que amor oculto. Si tú amas tanto al hermano como decimos que amamos a los hermanos, tendríamos que ir a los puntos bíblicos para poder reprender al hermano. Y si el hermano se arrepiente, le tienes que perdonar aún hasta 70 veces 7. Pero hoy no estamos usando los principios bíblicos. Ahora, cuando el hermano peca contra otro hermano, ¿verdad?, y se le reprende, pero el hermano no se arrepiente, tomamos la segunda pauta, segundo punto. Dice el versículo 16, mas si no se arrepiente, no te oyere, dice, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. O sea, una persona que todavía no se ha convertido. O sea, que los puntos doctrinales está el primero, ir tú, ¿verdad?, personalmente a tu hermano. Si no se arrepiente, vas con testigos. Y si no se arrepiente con testigos, ¿verdad?, lo tienes que decir públicamente cara a la iglesia. Y aquí entramos otra vez en la autoridad de desatar, ¿verdad?, y atar. Amén. Para que podamos ver que está hablando del perdón. Mateo 18, 18. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será atado en los cielos. Ahora saltamos al versículo 22, al versículo 21. Para que puedas hablar, que está hablando del contexto del perdón. Dice el 21, entonces se acercó Pedro, Cefas, piedra, a Jesucristo, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Dijo el Mesías, Yeshua HaMashiach, el Eterno, la siguiente respuesta, que nos va a dejar a todos, ¿verdad?, con el corazón, ¿verdad?, en un puño. Dijo el Mesías, el Eterno, que esto no está poniendo hoy por obra en la iglesia. Bíblicamente no está poniendo esto por obra, porque el amor, ¿verdad?, no guarda rencor en el corazón. El amor es perdonador y el amor, ¿verdad?, olvida. El amor es capaz de recordar, pero sin dolerte. Pero hoy tenemos tan heridas en los corazones que no queremos perdonar a los hermanos. Dice Jesús, le dijo, no te digo aún hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces el Señor dijo hasta 70 veces 7. Pero dice el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Voy a poner el ejemplo conmigo y con el hermano. Un ejemplo ilustrado, ¿verdad?, como enseñanza de parábola. El hermano peca contra mí, lo pongo como ejemplo, mirando cara al público para poder responder y pasar a la siguiente pregunta. El hermano José, ¿verdad?, prevarica contra mí o peca contra mí, y voy yo y le hago reprensión manifiesta, que mejor, ¿verdad?, amor oculto, porque él va a querer mejor que yo le venga directamente a él personalmente. Amén. Y le diga las cosas como son de frente. Yo vengo a hacerle con amor la reprensión, pero el hermano José no quiere aceptar la reprensión, no quiere aceptarla. Dani, eso me da igual, no la acepto, bueno, no quiero aceptarla. Yo tomo, ¿verdad?, 2 testigos, ¿verdad?, porque volvió a hacerme lo mismo, y ya tomo 2 testigos, ¿verdad?, para que conste toda palabra delante de 2 testigos. Vuelvo con 2 testigos a hacerle la misma reprensión, pero ya con testigos. Y no quiere, ¿verdad?, arrepentirse, ¿verdad? No me oyere, no quiere arrepentirse. Entonces vuelve a hacer lo mismo, ¿verdad?, vuelve a pecar contra mí, es lo mismo, ya fue reprendido, ahora ya tengo la autoridad para hacerlo públicamente delante de la iglesia. Y si ya José no se arrepiente delante de toda la iglesia, le tenemos por gentil y publicano. O sea, como una persona que todavía no es creyente. Porque si fuese creyente, se hubiese arrepentido de su pecado. Ahora, José, al no se ha arrepentido de su pecado, ¿verdad?, sigue atado en la tierra y en el cielo. Pero si José se hubiese arrepentido, ¿verdad?, yo me reconcilio con mi hermano, el pecado de José es desatado en la tierra y en el cielo. El Señor se está refiriendo con el atar y desatar al poder de la iglesia, que tiene de poder transmitir el perdón a la iglesia. Amén, 1 para los de dentro y 2 para los de fuera. En Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, se está refiriendo a los de fuera. Cuando presentamos el evangelio, ¿verdad?, para arrepentimiento y perdón de pecado, y el Espíritu le convence a un alma, esa persona se arrepiente, esa persona es desatada a su pecado en la tierra y en el cielo, y hay fiesta en los cielos. Pero una persona que no se quiere arrepentir en el mundo de su pecado, el pecado sigue estando atado suyo en la tierra y en el cielo, porque no pidió perdón
y nos arrepintió. Por ende, ahora entramos ya dentro de la iglesia. El hermano José tiene su pecado y no se quiere arrepentir, pues el pecado que cometió contra mí, el hermano, él, contra mí, sigue estando atado en la tierra y en el cielo. A eso se refería el Señor con el poder, ¿verdad?, que tiene la iglesia de atar y de sacar. Lo que pasa es que tenemos que estudiar la palabra de Dios en cabalidad y no confundir al pueblo del Señor. Cuando Dios le dijo a Pedro, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, no está refiriendo para que se fueran los demonios. No, se está refiriendo al poder que iba a tener la iglesia, la autoridad delegada de parte del Señor para presentar el Evangelio para arrepentimiento y perdón de pecados. Pero el que hace todo eso es el Espíritu Santo. Amén, el Espíritu es el que te convence, ¿verdad?, de la obra regeneradora. Te convence de pecado, justicia y de juicio. Y el que te limpia es Jesucristo. Jesucristo no te puede limpiar si su Espíritu no te convence. Amén, gloria a Dios. Amén. Para que pueda haber una obra por completo. Pues a eso se refiere en Mateo 16, 18, 19. Pues pregunta contestada. Vamos a la siguiente pregunta. Espero que haya sido de mucha edificación. Seguro que sí. Segunda pregunta que me hace, ¿verdad? Me hacen que no entiendo. Daniel, en Apocalipsis 13, versículo 18, la marca de la bestia no la entendemos porque el número es 666 o el número de hombre. Daniel, no entendemos a qué se refería el Señor cuando le dio la visión a Juan en Pasmos. Vamos para allá para poder responder la pregunta, ¿verdad? Rápidamente. Ok. Vamos, José, cuando quieras, búscame Apocalipsis 13, 18, por favor. Amén. 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 Cuando quieras lo leo. Sí, cuando quieras, José. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues número de hombre. Y su número es 666. Bien, esta es la segunda pregunta que nos han hecho, ¿verdad?, para poder derribar argumentos. Bien, bien, esta segunda, ¿verdad?, pregunta, ¿verdad?, es sobre la marca de la bestia, sí. ¿verdad?, que va a mandar, ¿verdad?, que le hagan, ¿verdad?, marca a la bestia para que todos le puedan llegar a adorar. La pregunta es, dice que su número es número de hombre. Dice, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Pues es número de hombre y su número es 666. Bien, vamos a responderlo con sencillez y con humildad de corazón. Cuando hablamos, ¿verdad?, que es número de hombre, ¿verdad?, es número de hombre, el Señor creó al hombre al sexto día. Amén. Génesis capítulo 1, amén, versículo 26 y Génesis 1, 31. Amén. Cuando tú vas a Génesis, Dios creó al hombre al sexto día, pues es el hombre elevado a Dios. Sí. Cuando vemos el 666, o sea, la repetición del 6, 3 veces, vemos al hombre elevado al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el hombre de pecado se va a elevar al Dios Creador, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el número 3 en la Biblia representa la Trinidad de Dios. Pues el hombre, ¿verdad?, de pecado, que es el mismo diablo que le va a dar todo el poder a la bestia, y el falso profeta. Una Trinidad diabólica aquí en la tierra. El número de hombre, porque Dios creó al hombre al sexto día. Y el número 666 va a ser la marca de la bestia, por cierto, es la repetición del 6. 3 veces, ¿verdad?, el hombre que fue creado al sexto día, elevado al Dios Creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en 1 Juan 5:7 dice, 3 dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. El número 3 en la Biblia representa la Trinidad de Dios. Y la repetición del 6 3 veces es, ¿verdad?, la imitación que va a hacer el anticristo sobre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa marca va a hacer que todos se la pongan. Amén. Dice el 16, y hacía que a todos, dice, pequeños y grandes, ricos y pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la frente o en la mano derecha. Todos van a recibir la marca, ¿verdad?, en la mano derecha o en la frente. Porque después del arrebatamiento, Dios mismo envió un poder de engaño con el fin que sean todos condenados. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿verdad?, del 8 al 12. Entonces, segunda pregunta respondida, eso se refiere con el número 6 y con el 666. Amén. No es el número del demonio, sino es la repetición del 6 3 veces, ¿verdad? Es el hombre elevado al Dios Creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, otra de las preguntas que se han cuestionado, Daniel, en Apocalipsis 6, 1 y 2, cuando se abre el primer sello, que lo va a leer José, el hermano. José, 6, 1 y 2, José nos está leyendo y vamos a estar respondiendo. José, amén. 6, 1 y 2 de Apocalipsis. Amén. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes que decía con voz, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré,
Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Amén. Gracias, José. Una de las preguntas, José hermano, que nos hace también mucho la audiencia, que quién es este primer jinete que sale con una corona venciendo y para vencer. Muchos han llegado y se han posicionado que es Jesucristo. No, es el anticristo. El primer sello que Amén. Se abre en Sí Apocalipsis lo abre Cristo, que es el Cordero. 6.1 lo dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. No puede salir Jesucristo porque es mismamente Él el que lo abre. Jesucristo viene en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante. Amén. Y viene a la batalla del Armagedón a imponer su reino milenial, quitarle al anticristo su reino, imponer su reino. Por eso yo creo en el premilenianismo. Yo creo que primero viene Cristo, impone su reino, se lo quita al anticristo y después comienza el milenio. Luego está el amilianismo y el posmilianismo. Amilianismo es que no hay un milenio, y posmilianismo que la venida de Cristo es después de los 1000 años. O eso no es bíblico, lo que es bíblico es el premilenianismo. Amén. Primero viene Cristo, impone su reino sobre el reino del anticristo, se lo quita y establece su propio reino en la tierra de 1000 años. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, este primer jinete es el anticristo. Viene trayendo una paz y seguridad a la tierra. En el segundo jinete, el Bermejo, si nos damos cuenta, dice que le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Qué paz? La que él mismamente puso en el primer jinete. O sea que cuando se abre el primer sello, el primer jinete en el mundo espiritual o en el campo espiritual, se manifiesta en lo físico el anticristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo. Pues eso va con relación a Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Cuando se abre el primer sello y sale venciendo y para vencer, se manifiesta el anticristo. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, el anticristo, y creo que confirma un pacto positario con muchos. Daniel capítulo 9 versículo 27. Pero a la mitad de los 7 años, ¿verdad?, quita el sacrificio y la ofrenda, y comienza a partir de los 7 años lo que es la gran tribulación, y se empieza a manifestar el segundo sello. O sea que la gran tribulación comienza a partir ya del segundo sello. Amén. Porque el primer sello tuvo una duración de 3 años y medio, que es lo que va a tener al mundo entero engañado con paz y seguridad por 3 años y medio. Amén. Pues esta pregunta ya la hemos respondido. Este sello de Apocalipsis 6.1, el primer sello, es el anticristo, también trayendo una paz mundial ficticia a la tierra, ¿verdad?, por 3 años y medio. Y la confirmación es de 7 años, pero la paz de 3 años y medio. Bien, otra de las preguntas que nos va a leer José, ¿verdad?, que muchos les hace la audiencia, ¿verdad?, muchos hermanos se hacen esta pregunta, ¿verdad?, y muchos no tienen el criterio, o no tienen a lo mejor pues, la destreza, ¿verdad?, de poder responderle a otras personas, ¿verdad?, lo que otro te puede a ti predicar, ¿verdad? Y muchos también se han preguntado esta pregunta, también muy conocida, y también a veces un poquito que no hemos podido llegar a explicar esta pregunta tan hermosa. José, 2 Corintios 3:6. Amén. Dice la palabra: el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ok, bien, gloria a Dios. Esta pregunta, ¿verdad?, muchos la han, ¿verdad?, he preguntado muchas veces, y me la preguntan muchas veces, que el Señor nos ha hecho ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Muchos han llegado a posicionar y creer que el estudio, la letra, el estudiar la palabra de Dios, nos mata. ¿A qué se refería el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto con que la letra mata y el espíritu vivifica? Uno, corregimos, hay un error de traducción, no al Señor, sino al que tradujo la Reina Valera. Uno, corregimos un error de traducción. Cuando habla del espíritu está en minúscula y no mayúscula. Tendría que traducirse como espíritu en mayúscula. El que nos vivifica es el espíritu en mayúscula, no en minúscula. Uno, primer error que cogemos. Amén, derribando argumento. Amén, derribando argumento. Esto es muy bonito, porque a mí me gusta estudiar la palabra de Dios a mucha cabalidad, a mucha profundidad. Me gusta, verdad, sinceramente, no creerme todo lo que me están predicando hoy, porque tienes que digerir, verdad, y tienes que pensar, razonar y escudriñar todo lo que se nos predica mundialmente. Amén. Bien, en 2 Corintios capítulo 3, verdad, versículo 6, voy yo para allá para poderlo explicar rápidamente. Bien, la pregunta que nos hacen, verdad, los hermanos y hermanas. 2 Corintios 3, 6.
el cual asimismo nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Pues aquí la palabra espíritu está en minúscula y tiene que estar traducida en mayúscula. Ahora vamos a ver otro pasaje, ¿verdad?, que contradice a este poniéndolo en mayúscula y aquí en minúscula, para que veas cómo el traductor se equivocó, no Dios. Dios es perfecto, el hombre es imperfecto. La ley del hombre, ¿verdad?, cómo es, imperfecta, pero su ley es perfecta. Gloria a Dios. José, cuando puedas, Romanos 7:6, por favor. Amén. Romanos 7:6. Amén. Bien, dice la palabra, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cómo está ahí espíritu? ¿En mayúscula o minúscula? En mayúscula. En mayúscula, pues el régimen del espíritu es el que nos vivifica, y el que va a vivificar mi corazón en el arrebatamiento es el espíritu. Romanos 8:11 confirmamos y seguimos respondiendo la misma pregunta. Amén. Para poder ver los errores en la Biblia que el traductor hizo y no Dios. Entonces, un error de traducción, yo al leer el contenido y no saberlo, ¿verdad?, explicar, ¿verdad?, interpretar bien, puedo hacer errar a un pueblo. Amén. Amén. Eso es correcto. Bien. Ahora mira, esto es curioso. En Romanos capítulo 8, versículo 11, dice la palabra de Dios lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice la Biblia, la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará. Toma nota. ¿Cómo usa? Vivificará. Lo mismo que 2 Corintios 3, 6. Lo mismo. ¿Ha visto? El cual nos ha hecho ministros de un nuevo pacto. No del espíritu, sino del espíritu. Porque el espíritu vivifica, mas la letra mata. ¿Ha visto? Vivifica es, ¿verdad?, regenerar y transformar. Y el que nos va a transformar en el arrebatamiento es el espíritu. Entonces, en 2 Corintios 3, 6, el primer error que encontramos es un error en espíritu. Tendría que estar en mayúscula y no en minúscula. Y la respuesta en 2 Corintios 3:6 la encontramos en el versículo 7. Dice, y si el ministerio de muerte grabados con letra en piedra fue con gloria, hablando de la ley escrita en piedra, el antiguo pacto, ¿verdad?, la ley escrita en piedra, que era llamada la letra. O sea, que el antiguo pacto te mata, no te da vida. Lo que te da vida es el espíritu de vida. La letra te mata. Amén. Gloria a Dios. Que está hablando de la ley escrita en piedra. Dice, y si el ministerio de muerte grabados con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Entonces, en Romanos, ¿verdad?, capítulo 8, ¿verdad?, versículo 2, dice la palabra del Señor en Romanos 8, 2, gloria a Dios. Romanos 8, 2, dice la Biblia, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. ¿Cómo tenía el antiguo pacto? Uno, en muerte y delito. ¿Te das cuenta? Cuando dice Pablo que la letra mata, se está refiriendo el apóstol Pablo a la letra de la ley. O sea, la ley escrita en piedra. El antiguo pacto, ¿verdad?, tenía al hombre muerto en pecado y delito. Pero este nuevo pacto del Espíritu nos da vida. Amén. Ahora lo confirmamos en Romanos capítulo 2, versículo 27. Romanos 2, 27, que va con 2 Corintios 3, 6. Dice Romanos 2, 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Aquí Pablo, ¿verdad?, está hablando y se hace referencia a la letra de la ley, como la ley escrita en piedra. Entonces, la respuesta a 2 Corintios 3, 6 ya la hemos encontrado en la palabra del Señor. Ahora estamos en el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos capítulo 7, versículo 6. Entonces, lo que mata, ¿verdad?, y lo que tira al hombre muerto, que era la ley escrita en piedra. Ahora este nuevo pacto se abre una dispensación y Dios nos dio el Espíritu de vida, que me ha librado del pecado de la ley y de la muerte. Amén. Gloria a Dios. Pues otra pregunta respondida. Cuando Pablo, ¿verdad?, para terminar, dice que la letra mata, se está refiriendo a la letra, ¿verdad?, de la ley en piedra. Romanos 2, 27 y Romanos 7, 6, como ha leído el hermano. Ahora, el régimen nuevo del Espíritu, ¿verdad?, y no el régimen viejo de la letra. O sea, el antiguo pacto. Amén. Amén, así es. Gloria a Dios. Pues
Vamos a otra pregunta, José, ¿verdad? Era controversial, que está llevando, ¿verdad?, a unos a pensar una cosa. Controversial es que uno puede pensar una cosa y otro otra y otro otra y no se ponen de acuerdo en un punto doctrinal. Pues esto trae mucha controversia. Sí. En Apocalipsis, bueno, no lo vamos a buscar, pero lo decimos un poquito de memoria. Apocalipsis, ¿verdad? 7, 1 en adelante, cuando sean a los 144.000, ¿verdad? Y Apocalipsis 14, ¿verdad? 1 al 6. La pregunta que me han hecho, que si los 144.000 van a predicar el Evangelio en la tierra. Esa es la pregunta que muchas personas se hacen, y ya dimos el estudio aquí, por cierto. Amén. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Amén. Los 144.000 no van a predicar el Evangelio en la tierra. Lo sellan en Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 7, ¿verdad? Del 1, ¿verdad? Al 8. No van a predicar el Evangelio por varias razones que vamos a estar explicando. Una, no va a estar aquí el Espíritu Santo en la tierra, convenciendo de pecado, justicia y de juicio. Dos, los judíos, y ellos son 144.000 de los hijos de Israel, son enemigos del Evangelio. Romanos 11, 28. Entonces, ¿cómo tú pones a los 144.000 que son enemigos del Evangelio de Cristo, no tienen el Espíritu en sus vidas? Porque no va a estar aquí el Espíritu, porque si el Espíritu estuviese en la tierra, sellaría, ¿verdad?, él, y no los 144.000 serían sellados por los ángeles. Repetimos, si el Espíritu llega a estar en la tribulación, él mismamente los sellaría. A los 144.000 los sellaría, pero los van a sellar los ángeles, porque se fue de la tierra el Espíritu Santo. Entonces, 3, se terminó, ¿verdad?, el tiempo del gentil, ¿verdad?, para Dios tratar con ellos para salvación. O sea, llegó el cumplimiento del gentil. Amén, la plenitud. Romanos 11, 25. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, en el arrebatamiento termina Dios, ¿verdad?, su trato, ¿verdad?, de gracia hacia la humanidad para salvarlos. Amén. Entonces, no puede poner a los 144.000 a predicar en la gran tribulación cuando solamente Israel tendrá un trato directo de parte de Dios. Los 144.000 son primicias, como primeros frutos que salen de la tribulación antes de la venida que se va a dar en la siega. O sea, la siega se va a dar en la venida, al revés, perdona. O sea, los 144.000 son los primeros frutos, ¿verdad? Los primeros frutos que salen de la tribulación como primicias, ¿verdad? Como primicias de la siega que se da en la venida. Entonces, ellos son únicamente primicias, primeros frutos para Dios y para el Cordero. Y son 144.000 de los hijos de Israel. Y son todos varones. Luego, en la venida hay una siega y es para Israel. O sea que antes de una cosecha vienen los primeros frutos. No van a predicar el Evangelio, la Biblia no lo respalda, y en la tribulación va a predicar el Evangelio, sí, pero un ángel para testimonio. Apocalipsis 14, 6, ¿verdad? 14, 6 y 7, ¿verdad? 14, perdona, 7, sí. 14, 6. Dice 14, 6 de Apocalipsis, sí. 6 y 7. Este ángel que predica el Evangelio en la tribulación es para testimonio, que va con Mateo 24, 14. Será predicado este Evangelio del reino, ¿verdad?, de Dios en todo el mundo para testimonio, y luego vendrá el fin. Testimonio no lo mismo que salvación. Entonces los 144.000 no van a predicar el Evangelio por ninguna parte. Los que lo están predicando, ¿verdad?, los que lo están predicando con todo el amor del mundo, hoy estamos derribando argumentos. Estamos dando falsa esperanza a los hermanos. Pues sí. Y ojo que el ángel va a predicar es en la gran tribulación, no al comienzo. Y si va a predicar en la gran tribulación, Daniel, es porque ya todo están sellados ya por la bestia. Amén. O sea, como dice en Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues es una pregunta que ya hemos respondido, que lo siento, ya de hecho tenemos en el canal, ¿verdad?, que el Señor nos entregó al hermano y a mí, ¿verdad?, por su gracia y misericordia, tenemos un estudio de los 144.000, ahí lo puedes ver y te puedes informar, ¿verdad? Pero los 144.000 en ninguna parte de la Biblia registra que van a predicar el Evangelio. Amén. Bien, seguimos con otra pregunta que también la gente pues también me hace y queremos también responder. Amén. Mateo 24, 21 dice, dijo Jesucristo, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Muchas personas me dicen que cuánto tiempo va a durar exactamente la gran tribulación.
bíblicamente. Bien, la gran tribulación va a durar 3 años y medio. ¿Y de dónde sacamos esa base? Para responder la pregunta derribando argumentos. Amén. ¿Y cuándo es que va a ser? Bien, Daniel capítulo 9, versículo 27, dice el profeta, y por otra semana, otros 7 años, confirma el pacto con muchos. ¿Quién? El anticristo con muchos. Amén. Gloria a Dios. En esos muchos está Palestina y muchos pueblos árabes de alrededor y muchas otras naciones. Amén. Ese pacto será por 7 años. Los primeros 3 y medio, hemos explicado, es el primer sello, paz y seguridad. Sí. Pero a la mitad de los 7 años, ¿qué comienza? La gran tribulación. Y si son 7 años últimos, 3 y medio de paz y seguridad y 3 y medio de gran tribulación, pues ahí sacamos lo que es ya la angustia para Jacob. Daniel 12:1 y terminamos de responder esta pregunta, ¿verdad? Que vale la pena responderla. Dice, en aquel tiempo, Daniel 12:1, se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Cuando hablamos en aquel tiempo, está hablando de la tribulación, ¿verdad? Son los últimos 3 años y medio, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. O sea que Dios en el tiempo de la tribulación va a mandar a Miguel, ¿verdad?, que se levante a favor de Israel. Y en aquel tiempo será libertado tu pueblo, no las naciones. No. Ahí vemos ya, ¿verdad?, singular, que para las naciones no es salvación, sino para Israel, singular, tu pueblo. Entonces, la gran tribulación va a durar 3 años y medio. Y ese periodo de tiempo ya fue acortado por causa de Israel. Amén. Si la gran tribulación llegase a durar, por ejemplo, 20.000 días, por poner un ejemplo, 20.000 días, en vez de 1.260 días, pues nadie podría sobrevivir, porque sería tanto el castigo y tanto la devastación de Dios en la tierra que nadie sobreviviría. Pues el tiempo de la tribulación fue acortado a 3 años y medio por causa de su pueblo Israel, para que muchas naciones puedan sobrevivir y entrar al establecimiento del reino milenial. Zacarías 14, 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones, van a haber muchos sobrevivientes en la tribulación que van a entrar al milenio. Entonces, si los días de la tribulación, no ahora, no llegasen a ser acortados, nadie sobreviviría, pero ya fueron acortados. Por causa de los escogidos, acortó, dice Marcos, aquellos días. ¿Lo puedes leer, José? Sí, lo voy a leer. Sí. Amén. Pues pregunta Marcos, también sí, respondida, va a durar 3 años y medio. Estamos ya avanzando, hermana y hermano. Bien, Marcos 13. Y Gloria a Dios. Marcos 13, 20, Sí, está por ahí. 26. Sí. Entonces verán al Hijo del Hombre. No, ese no es. No. A ver, espérate. 13. Mira, está aquí, José. Mateo capítulo 13, versículo 19 y 20. No, Marcos lo dice mejor. Marcos 13, 19, José. 19, Sí. Muy bien. El 19 dice. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo, ni lo habrá. Amén. Ni lo habrá. Y dice el 20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, o sea, aquí está hablando en el pasado ya, en pasado, aquí lo explica mejor por eso, porque aquí habla en pasado, dice, y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo. Sigue. O sea, la palabra ahí es sobrevivir. Sí, sigue. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, Termina. Acortó aquellos ¿Cómo? días. Acortó. Ha pasado. O sea, Acortó. ya los acortó. El Señor, ¿verdad?, predijo antes de tuyo nacer que los días de la tribulación fuesen a 3 años y medio. El problema es que tenemos que estudiar la palabra del Señor. O sea, que los días de la tribulación han sido ya cortados por su pueblo Israel para que muchas naciones puedan entrar a un milenio, ¿verdad?, ya profetizado y dicho. Amén, por los profetas. sí. Amén. Pues bueno, es una respuesta que ya hemos podido responder. Bien, Amén. Otra de las preguntas que también se habla mucho y se cuestiona es, Daniel, ¿qué es la blasfemia del Espíritu Santo? Aquí vamos a entrar en polémica y con esta pregunta creo que ya vamos a cerrar. Sí. Amén. Daniel, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque hay muchas personas que tienen temor y miedo sobre esto. Vamos a leer, para poder responder la pregunta,
y vamos, yo voy a ir leyendo y luego haciendo preguntas para que podamos responder la pregunta ¿qué quiso decir el Señor con la blasfemia del Espíritu Santo? Vamos a Mateo 12, 22 en adelante. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, ¿verdad? Y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, ya estaba la envidia aquí ya. La envidia manifestada de los fariseos. Atribuían al diablo una obra que hacía el Espíritu. Es una blasfemia también. Amén, así Por es. cierto, vamos a hacer preguntas. ¿Qué cristiano hay sobre la faz de la tierra que nunca ha juzgado injustamente una profecía que trajo el Espíritu? Porque eso es una blasfemia contra el Espíritu. La palabra blasfemia también es una ofensa, una injuria, una calumnia. Amén. ¿Cuántos cristianos hay mundialmente que no están ofendiendo el Espíritu? Viene un siervo del Señor predicando un mensaje correcto de la palabra, ¿verdad? Por el Espíritu, y vienes tú, juzgas injustamente, eso no es correcto, estás ofendiendo el Espíritu, estás yendo en contra del Espíritu. Por esa ende, usted no tendría ya perdón jamás, ni aquí ni en el venidero. Amén, así es. O sea, escúchame, el que inspiró la palabra es el Espíritu Santo, según Timoteo 3, 16 y 17. Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios, por su Espíritu, ¿verdad? Es por su Espíritu, ¿verdad? Entonces, si el Espíritu inspira la palabra y es el que predica a través nuestra, cuando vino un hermano lleno del Señor, con una enseñanza sana, y vienes tú a contradecirla, tú estás afrentando a su Espíritu. Lo siento mucho, te lo tengo que decir. Estás ofendiendo el Espíritu, ¿verdad? Entonces, si usamos por esa regla de 3, tú tampoco tendrías perdón, ni tampoco yo. Si nos ponemos en esa regla de 3, nadie tendría perdón. Y el que dice, Juan, que no tiene pecado es un mentiroso. Para poder entender esto tenemos que ser iluminados por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, una pregunta. Bíblicamente, José hermano, ¿la persona del Espíritu Santo es superior a Jesucristo? No. Si es uno con él. Sí. Son uno. Entonces, ¿por qué al Hijo del Hombre si le es perdonado la ofensa, la blasfemia, y no al Espíritu? Es una buena pregunta. Porque si son la misma persona, son uno, ¿verdad? En unidad, pero personas diferentes, ¿verdad? Y uno no es superior al otro y tampoco el otro al otro, entonces ¿por qué con uno sí y con otro no? ¿Te das cuenta? Tenemos que entender el contexto del mensaje. Bien, seguimos leyendo. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, sus pensamientos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que no es conmigo, dice, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, aquí entra la pregunta y la respuesta. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Te voy a hacer una pregunta muy importante. Una blasfemia, lo puedes tú mirar en el diccionario de la Real Academia, donde tú quieras, en el griego, donde tú quieras, te va a salir muchos sinónimos: ofensa, injuria, ¿verdad? También es ofender el Espíritu Santo, ¿verdad? Entristecer, tiene muchos sinónimos lo que es una blasfemia. Te voy a poner una parábola en forma metafórica para que lo puedas entender. Si yo estoy en una prisión de oscuridad y yo escucho la voz del Espíritu, pero endurezco contra él mi corazón, lo endurezco, resisto la verdad por su Espíritu, la resisto, hablando palabras contra el Espíritu, que yo no quiero saber nada de él, no quiero saber nada de él, no quiero tener nada, y le doy la espalda a la voz del Espíritu, el único que te va a poder abrir la cárcel para poder perdonar Dios tu pecado es el Espíritu Santo. Jesucristo nunca te podrá perdonar si el Espíritu antes no te convence. El que convence es el Espíritu, el que perdona es Jesucristo. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo estoy en una prisión de oscuridad y el único que me puede abrir la prisión
es el Espíritu Santo y yo voy en contra de él, atribuyéndole obras que hace el diablo, pero las hace él, estoy yendo en contra de la voluntad de él. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. El Espíritu de verdad. Yo estoy en contra de la verdad. Estoy resistiendo la verdad del Espíritu Santo. Le estoy dando la espalda. Una pregunta a los hermanos suscriptores y todos los hermanos. Los testigos de Jehová, cuando dicen que el Espíritu es una fuerza activa, ¿es una blasfemia? Sí. ¿No reconocen que el Espíritu es Dios? Y si es Dios, ¿es una blasfemia? Sí. ¿Tienen perdón ellos? Sí. Si un testigo de Jehová viene a Jesucristo y se arrepiente, Dios le perdona como a ti y como a mí. Entonces, ya vemos que la blasfemia es algo que se está aplicando durante mucho tiempo mal. Amén. La blasfemia del Espíritu es cuando una persona endurece, ¿verdad? Endurece su corazón, le resiste, ¿verdad? Para no escuchar la verdad y atribuirle también cosas al Espíritu, ¿verdad? Que hace el diablo, ¿verdad? O sea, atribuir al diablo obras que hace el Espíritu. Eso también es una blasfemia. Por ejemplo, atribuirle cosas que está haciendo el diablo, ¿verdad? O sea, lo que hacía el Espíritu, ¿verdad? Se lo atribuían al diablo. Eso también es otra blasfemia. Y así, por ende, nadie se podría salvar. José, ¿tú qué? Amén, sí. Bueno, yo pues voy a argumentar algo. Amén. Para derribar argumentos también. Bien, cuando se está hablando de la blasfemia, ¿verdad? Del Espíritu Santo, aquí por la palabra de Dios, está hablando de aquella persona que el Espíritu Santo lo quiere convencer de juicio, pecado y justicia, pero esa persona no quiere recibir al Espíritu Santo, no quiere recibir esa palabra de Dios que es por medio del Espíritu Santo. Entonces está resistiendo a quien lo puede convencer de juicio, pecado y justicia para que él alcance salvación. Y al resistirlo, entonces su pecado quedan atados aquí en la tierra y atados en el cielo. Amén. Y si no se arrepiente, no tendrá perdón ni en este siglo que está transcurriendo, ni en el que viene. Amén. Y dice Hebreos, para ya un poquito adelantar la pregunta, dice Hebreos capítulo José 3, versículo 7 y 8. Dice Hebreos 3, 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿verdad? Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. O sea, los fariseos, ¿qué hacían? Endurecían su corazón a la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Atribuyéndole cosas que hacía el diablo, pero las hacía el Espíritu Santo. Entonces, si alguien dice de mí que esta obra la hizo el diablo, que me ha engañado, y fue el Espíritu, tú también has atribuido una obra, ¿verdad? Que hizo el diablo, pero fue el Señor. Amén. Porque el también decir que puede poner el diablo sueño al hombre es otra blasfemia. Sí. Es atribuir una obra que él no puede hacer. Y solo puede hacer el Espíritu Santo. Por esa regla de 3 todo el mundo ofende, lastima, contrista el Espíritu Santo. El que diga que no ofende el Espíritu está mintiendo. El que diga que nunca ha ofendido al hermano es un mentiroso. Porque el hermano también mora en él el Espíritu Santo. Y ofender al hermano es ofender el Espíritu Santo. Bien, él, ¿verdad? Él es Dios y es Espíritu Santo. Bien, 2. También es resistir el Espíritu Santo. Vamos a ir a Hechos 7:51, ¿verdad? 7:51, gloria a Dios, gloria a Dios, 7:51, Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, ¿verdad? Como vuestros padres, así también vosotros. O sea, también resistir la voz del Espíritu Santo, atribuyéndole palabras, ¿verdad? A Él, ¿verdad? Y endureciendo tu corazón, dándole la espalda, entonces no tienes perdón ni en este siglo ni en el venidero, porque el único que te puede sacar de la mazmorra espiritual en la que yo me puedo encontrar, o tú, de la oscuridad, de las tinieblas, el único que te puede convencer para sacarte de ahí es Él. Amén. Pero si tú le das la espalda al único que tiene las llaves para poderte convencer de tu pecado, y tú le das la espalda, hablas palabras contra de él, no tienes jamás perdón, ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora, si toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, dime qué cristiano en un altar no está cometiendo errores doctrinales que él mismamente no dijo, el Señor. ¿Y quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, voy a leerlo para que lo podamos ver con los hermanos. Vamos así a segunda de Timoteo, rápido, amén. Segunda de Timoteo, amén. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Es por su Espíritu
santo, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, una blasfemia también sería atribuir a una enseñanza algo que él no dijo. Amén. Wow, ahí nadie dice nada. Ahí nadie dice nada. Una blasfemia sería también aplicar salvación para el gentil en la tribulación cuando Jesús eso nunca lo dijo. Pero nadie dice nada. Y eso es ir en contra de lo que el Espíritu dijo. Y hombres escribieron. ¿Me equivoco, hermano? No. Entonces, hermana y hermano, la blasfemia del Espíritu, si no sabemos, ¿verdad?, explicarla bien, mi consejo, mi recomendación, ¿verdad?, igual que el hermano, es que no lo prediques. ¿Saben? Porque puedes traer confusión a un pueblo. El Espíritu no es mayor que Jesucristo, sino que Jesucristo es la representación, el Espíritu, perdona, es la representación de Jesucristo en la tierra. Y el que te va a convencer ahora de tu pecado no es Jesucristo, es su Espíritu. Y si tú vas en contra del Espíritu, le resistes, le endureces, hablas palabras contra él, le das la espalda, la pregunta y la respuesta la tenemos ya. No hay perdón ni en este siglo ni en el venidero. Porque el único que te puede sacar, ¿verdad?, de esa prisión de oscuridad, de esa hiel de amargura, es el Espíritu Santo que te convence de tu pecado. Y si tú no accedes a escuchar la voz, lo resistes, te endureces, entonces puedes cometer el pecado del pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, la persona que diga que no tiene pecado, dice la Biblia que es un mentiroso. Porque el que diga que no peca contra el Espíritu es un mentiroso. El que diga que no ha juzgado nunca un mensaje de un estudio a otro hermano que lo ha hecho bien y le has querido atribuir que está mal, está ya blasfemando. Has ofendido el Espíritu Santo porque ha traído la verdad por medio de un siervo y tú lo has contradicho injustamente. Eso también es una blasfemia. Ahora, otra blasfemia es también predicar un estudio o un mensaje y en puntos doctrinales tú cometer errores. Estás diciendo al pueblo una cosa que él nunca inspiró. Lo sacas de contexto, forma tu pretexto para dar el contexto al pueblo. Y esto también es otra blasfemia contra el Espíritu Santo. Hermana y hermano, Cristo viene. Amén. Yo quería recalcar algo. Amén. Amén, en que hay que hacer una diferencia en cuanto a lo que estamos hablando de la blasfemia del Espíritu Santo. Bien, vemos que el que está en el mundo comete la blasfemia de no recibir la palabra de Dios y afrenta al Espíritu Santo. Y a ese no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero, si no se arrepiente, porque dice la palabra que mientras haya vida, hay esperanza. Amén. Entonces, esa persona tiene todavía la oportunidad de arrepentirse, ¿verdad?, recibir a Cristo, alcanzar salvación. Amén. En el caso de nosotros los creyentes, si nosotros miramos para atrás, entonces estamos enfrentando al Espíritu Santo, no nos arrepentimos de nuestro pecado y entonces no tendremos perdón. Amén. Ni en este siglo ni en el venidero. Amén. ¿Por qué lo digo? Porque tú y yo como cristianos, como creyentes, que hemos sido, ¿verdad?, hemos adquirido salvación por medio de Jesucristo, nosotros tenemos una ventaja, que nosotros vamos a la presencia del Señor, ¿verdad?, y nos arrepentimos. Y el Señor nos limpia con su sangre. Amén, porque hay mucha gente que comete pecado ignorantemente. Amén. ¿Por qué? Porque todo en un punto fallamos. Como estaba diciendo el hermano, ¿verdad?, que todos hemos blasfemado contra el Espíritu Santo. Todos. Cuando decimos, mira, esas lenguas no son de Dios. Amén. Te lo dijo Dios que no son de Dios. Amén. Pues mejor hay que quedarse calladito, ¿verdad?, para no blasfemar, porque no sabemos si es el Espíritu que está hablando. Si Dios no nos da el discernimiento de que ahí lo que está hablando es una lengua jergonga, ¿verdad? Amén. Mejor es quedarse callado. Señor, tú lo sabes, como dijo Ezequiel. Amén. Entonces, estamos haciendo esa diferencia, amén, para que el pueblo sepa también, ¿verdad?, que es la blasfemia, quién blasfema contra el Espíritu Santo, quién no tiene ese perdón si no se arrepiente. Amén, hermano. Gloria a Dios. Así que ya yo creo que es así, hermana y hermano. Aquí, ¿no? Sí, hermano, ese es el pecado imperdonable, que es la blasfemia del Espíritu Santo. Amén, es cuando una persona le resiste, ¿verdad?,
y no quiere, ¿verdad?, escuchar, ¿verdad?, la voz de Amén, Dios. no quiere ya. No quiere ya escuchar, ¿verdad? Ese es el pecado. Porque si los testigos de Jehová tienen salvación, entonces la blasfemia no es eso. No, no es eso. Es que el problema es que predicamos cosas sin saber. No tenemos dominio de algo y lo predicamos a la ligera. Es así, hermana y hermano. Hemos respondido hoy unas cuantas preguntas para la gloria y la honra del Señor. Amén. Estamos más que contentos, amén, de poder estar aquí. Amén, así trayendo es. al servicio de la iglesia, ¿verdad?, esta enseñanza. Así que Amén, pues nada, así es. gloria a Dios. Espero que haya sido de mucha bendición y que podamos estar trayendo mucho más estudios para que se pueda edificar la iglesia del Señor. Bien, Amén. quiero terminar, ¿vale? Con esto, ¿vale? Para ya definir lo que es la blasfemia, ¿vale? Quiero terminar ya con esto, ¿vale? Bien, es algo que yo he puesto mío personal y lo quiero compartir para terminar de responder qué es el pecado de la blasfemia. Espero que te guste, mi hermana y mi hermano. Dice: por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Amén. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Pero qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque muchas personas, ¿verdad?, no entienden este hermoso pasaje bíblico. Vamos a la explicación de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Bueno, Jesucristo cuando dijo esas palabras se estaba refiriendo al oponerse a la obra del Espíritu Santo, porque es la única persona que puede traerte convicción de tu pecado. Léete San Juan 16, 7 y 8. El significado de blasfemia es lanzar una palabra injuriosa, renegar, insultar, ofender, etc. Es curioso, cuando un cristiano ofende a su hermano, ¿a quién está también ofendiendo? Pues al Espíritu Santo, que vive dentro de él, ¿verdad? O también peca contra su hermano, que es lo mismo que ofender el Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Bien, y Gálatas 2:20 dice: cuando alguien te vitupera inconscientemente, también blasfema el Espíritu Santo, como dice Primera de Pedro 4:14, que muchos van a blasfemar, ¿verdad?, por causa tuya y mía, ¿verdad?, por el Espíritu. Entonces, por esa regla de tres, nadie tendría perdón. Amén, gloria a Dios. Entonces, dice la Biblia, en Primera de Pedro 4:14, ¿verdad?, que cuando alguien te está vituperando inconscientemente, también está blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces no tendrían tampoco perdón lo del mundo, porque están blasfemando el Espíritu Santo. Amén, porque blasfeman el Espíritu glorioso de Dios. Amén. Entonces no tendrían perdón. Pero sin embargo, el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, gloria a Dios. Léete Timoteo, amén, 1 Timoteo 2:4 al 6 y Tito 2:11. Y entonces, cuando un cristiano juzga injustamente el mensaje de un hermano que lo trajo directamente el Espíritu Santo a través del hermano, eso también es blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces así nadie se podría salvar. ¿Te das cuenta el mal uso que hoy en día le damos a la palabra del Señor? Entonces el único pecado que Dios no puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es cuando una persona blasfema contra Él, oponiéndose a la obra convincente del Espíritu Santo, que es el único que te puede traer convicción de tu pecado. Pero sin embargo, el único que te puede limpiar de tu pecado, ¿sabes quién es? Es Jesucristo. Léete 1 Juan capítulo 1 versículo 7. Pero el Señor no puede limpiarte si primero no dejas obrar al Espíritu Santo y después te limpia. La única persona de la deidad que puede traerte convicción es el Espíritu Santo. Léete Hebreos 3, 7 y 8. Dice que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y también al oponerte al Espíritu Santo le estás resistiendo. Léete Hechos 7:51. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo, oponerte a su obra, resistiéndole, 1, y 2, endureciendo tu corazón para que no pueda traerte convicción de tu pecado. Y al negar al Espíritu Santo, entonces no tienes perdón, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? Porque le estás rechazando y Él es el único que puede traerte convicción de tu pecado, para después el Señor limpiarte. Pero si no le dejas obrar, entonces no podrás nacer de nuevo. Se nace de nuevo por el Espíritu Santo. Léete San Juan 3, 1 al 5. Y si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén, gloria a Dios. Yo creo que la reflexión que hemos dado, amén, gloria a Dios, así es. Más que suficiente, ¿no? Amén, amén, así es. Espero, hermana y hermano, que haya sido de mucha bendición, amén, este estudio, amén, y que te haya podido gozar, amén. Así que hemos respondido, amén, unas cuantas preguntas que hoy los hermanos pues tenían
y espero que haya sido de mucha bendición. Le voy a dejar al hermano para que ya se despida. Así que mi hermana y mi hermano, nunca olvide suscribirse, ¿verdad?, al canal. El teléfono a contactar es 611 51 41 no, 611 71 40, perdona, 611 71 40 53. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, hermana, para que puedas recibir todas las notificaciones y estudios que estemos trayendo. Espero que haya sido de mucha bendición. Esta última pregunta es una pregunta que es muy controversial, sobre la blasfemia del Espíritu Santo, que es lo que estamos explicando por la palabra del Señor. Claramente, cuando uno habla en contra de Él y dice una palabra en contra de Él, ya está poniendo a su obra. Amén. Ya le está renegando al Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues que Dios le bendiga, que Dios lo guarde y que la paz del Señor se abra sobre cada uno de mis hermanos y hermanas. Le dejo al hermano que se va a despedir. Ok, muy bien. Bien, hermanos y hermanas, no se te olvide, ¿verdad?, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantener al día con nuestras actualizaciones. Y recuerda el teléfono a contactar, como dijo el hermano, ¿verdad?, que es el 611 71 40 53. Dale me gusta a este vídeo, amén, que vamos a subir, ¿verdad?, y envíales el enlace a tus familiares, a tus hermanos en la fe, a tus hermanos, amén, y para que ellos también pues puedan, ¿verdad?, disfrutar de esta enseñanza que hemos, ¿verdad?, dado. Nada, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, ¿verdad?, y los amamos mucho en el amor de Cristo.